Todo comenzó como comienzan los desastres más bellos, con una sonrisa arrogante, una copa de champán y una promesa que jamás debería haberse hecho. Caetano Valverde, heredero de un imperio que mezclaba tecnología, bienes raíces e inversiones, estaba rodeado de los mismos de siempre. Amigos que reían demasiado fuerte, bebían más de la cuenta y trataban la vida como un tablero en el que las piezas siempre obedecían su voluntad. Aquella noche, en una terraza acristalada con vista a la ciudad, parecía otra repetición más. Música instrumental de fondo, luces tenues, risas despreocupadas. Pero Caetano, inquieto, sentía que todo era predecible y él odiaba la previsibilidad. Fue entonces cuando Rodrigo, su amigo de infancia y rival de copas, lanzó el reto. Te apuesto que no puedes conquistar a la próxima mujer que entre por esa puerta. La primera que cruce ese umbral, sin saber su nombre, sin buscar su historial. A ciegas, Valverde. A la suerte. Los ojos de Caetano brillaron. Su voz salió suave, como si ya hubiera ganado. ¿Dudas? Olvidas con quién estás hablando. Rodrigo sonrió, alzó su copa y selló el pacto. La apuesta estaba hecha, y el destino, silencioso e irónico, solo aguardaba su momento. La mujer que entró poco después no tenía nada de predecible. Nada en su porte gritaba conquistable. El tacón firme que golpeó el mármol pulido del vestíbulo cortó el aire como una navaja. Llevaba un conjunto discreto, elegante, sin ostentación, el cabello recogido en un moño sencillo, los ojos como bisturís analíticos. Isadora Lemos no sabía que era parte de un juego. Jamás se lo habría permitido. Estaba allí para presentar un proyecto de reestructuración de capital de una startup prometedora, pero necesitada de inversores. Su mente estaba en los números, en los riesgos, en el futuro del equipo que dependía de ella. Romance, apuestas o seducción estaban fuera de su radar. Tenía otros fantasmas con los que lidiar. Caetano la observó desde lejos. La forma en que caminaba, cómo rechazaba al camarero con un gesto mínimo, cómo se colocaba sola en un rincón sin parecer incómoda. No era del tipo que espera ser abordada. Era del tipo que impone distancia con la mirada. Y eso, para él, era fascinante. La promesa de algo difícil, desafiante, inédito. Un juego nuevo para un jugador viejo. Pero lo que él no sabía, y jamás podría haber adivinado, era que Isadora no solo era una mujer difícil, era un campo minado de traumas, secretos y cicatrices que él no estaba preparado para descubrir, y mucho menos para sanar. Entre bastidores, mientras comenzaba la reunión, él se acercó. Saludos formales, sonrisas medidas. Caetano Valverde, dijo, extendiendo la mano. Isadora Lemos, respondió ella sin titubear, con la frialdad de una hoja de cálculo. El apretón de manos fue breve, firme, casi desafiante. Él comprendió al instante que ella no se impresionaba con apellidos, ni con trajes caros, ni con ese encanto ensayado que tantas veces le había abierto puertas. Era como si llevara dentro de sí un detector de intenciones, y el de él sonara demasiado fuerte. Pero Caetano insistió, porque no sabía rendirse, porque, sin saberlo, algo en ella ya empezaba a derrumbar las barreras internas que él ni siquiera reconocía. El juego estaba montado, pero era un juego de un solo jugador. Los días siguientes estuvieron marcados por intentos sutiles. Un cumplido disfrazado de comentario técnico. Un café dejado en la sala de reuniones, por error. Un mensaje más de lo necesario, siempre firmado con un toque de ironía. Pero Isadora no caía, no porque no lo notara, sino porque ya había jugado ese juego antes, en otro tablero, con otro rostro, y casi lo perdió todo. Aún sentía las consecuencias grabadas en su cuerpo y su memoria, y había jurado frente al espejo que nunca más se permitiría el lujo de entregarse al riesgo. Caetano, por su parte, empezaba a cambiar sin darse cuenta. Con cada rechazo, sentía una frustración diferente a la habitual. No era orgullo herido, era algo más profundo, una necesidad de comprenderla, de saber por qué, entre tantos, ella era la única que lo hacía sentirse pequeño, imperfecto, intrigado. Había belleza en su resistencia,
Y él no estaba acostumbrado a admirar a alguien que no le devolvía la sonrisa. Rodrigo, riendo desde el rincón, le recordaba constantemente la apuesta. Vas a perder, amigo. Esa no es de tu menú. Pero Caetano ya no sabía si seguía jugando por la apuesta o por algo que no sabía nombrar. El orgullo que antes lo movía empezaba a ceder espacio a algo más extraño, inquietante, honesto. Y Isadora, detrás del muro que había construido, sentía algo temblar, algo que no quería nombrar, porque ella lo sabía. Al destino no se le provoca sin consecuencias. Y ese hombre, con su sonrisa peligrosa y alma ruidosa, no tenía idea de lo que estaba invocando. El primer acto estaba montado, la apuesta hecha, la ficha lanzada. Pero cuando se juega con el destino, es siempre lo inesperado quien decide cómo terminará la historia. La reunión estaba pautada para las 10 en punto, pero Isadora Lemos llegó 15 minutos antes, como siempre hacía. No por nervios ni ansiedad, sino porque aprendió demasiado pronto que el mundo no espera por mujeres como ella. Una mujer joven, inteligente, directora financiera de una empresa emergente, sola en una jungla corporativa donde los apellidos y las cifras antiguas todavía pesan más que cualquier currículum. Entró en la sala como quien pisa un campo de batalla, postura erguida, mirada fija, respiración controlada. Cada paso era un manifiesto silencioso. No estoy aquí para agradar, estoy aquí para ganar. La sala de reuniones del Grupo Valverde era amplia, fría, intimidante. El mármol negro reflejaba las lámparas de cristal que colgaban sobre la mesa de 12 plazas. En la pared opuesta, una pantalla digital mostraba gráficos dinámicos, y el aire acondicionado parecía programado para favorecer a quienes ya habían ganado antes de que comenzara la conversación. Caetano estaba allí, sentado en la cabecera, demasiado elegante, demasiado relajado, con esa mirada de quien cree saberlo todo, y a todos, a su lado, ejecutivos, analistas, consultores, en su mayoría hombres. Todos giraban en torno a Caetano como planetas alrededor de un sol egocéntrico. Y entonces, ella entró. Isadora impuso silencio. No era el tipo de mujer que atrae miradas por artificios obvios. Llamaba la atención por su conjunto, el equilibrio entre firmeza y elegancia, entre sobriedad y claridad. Vestía un blazer gris, discreto, que combinaba con su voz serena y una mirada que siempre parecía 5 pasos por delante. Colocó su portafolio sobre la mesa sin hacer ruido. Saludó a todos con educación y una distancia cuidadosamente medida. Y cuando miró a Caetano, no hubo sonrisas, solo análisis. Él, por su parte, quedó sorprendido. Esperaba a alguien más impresionable, tal vez nerviosa ante la oportunidad, pero frente a él estaba una mujer que claramente conocía su valor. No titubeaba, no buscaba aprobación, y hablaba con una seguridad desconcertante. Durante la presentación del proyecto, una propuesta de fusión estratégica entre su startup y una de las divisiones digitales del Grupo Valverde, Isadora no tembló, no dudó, no adornó. Presentó datos, explicó riesgos, respondió objeciones con argumentos, no con encanto. Caetano observaba, más que escuchar, observaba. Cada movimiento, cada respuesta, cada mirada directa que lanzaba a quienes intentaban ponerla a prueba con preguntas capciosas. Y en cierto momento, percibió algo que lo desarmó por dentro. Ella no estaba allí para convencerlos. Estaba allí para dejar claro que, con o sin su aprobación, el proyecto seguiría adelante. Eso lo sacudió de una forma que ninguna provocación o rechazo había logrado antes. Era como si su presencia revelara, sin esfuerzo, cuánto se había acostumbrado a la adulación y cuánto detestaba admitirlo. El tiempo pasó volando, aunque nadie se atrevía a interrumpirla. Cuando terminó, recogió los papeles, agradeció y se preparó para salir. Pero antes de que llegara a la puerta, una voz la detuvo. «Isadora», dijo Caetano, por primera vez llamándola por su nombre, sin el tono ensayado de quien busca impresionar. «¿Por qué no te quedas a almorzar con la directiva? Creo que aún tenemos cosas que discutir». Ella se giró lentamente, sin sorpresa. Ya lo esperaba. «Agradezco la invitación, señor Valverde, pero mis compromisos no me lo permiten». Y se fue. La sala permaneció en silencio por varios segundos. Rodrigo,
sentado junto a Caetano, soltó un silbido disimulado. Esa no vino a jugar al mercado, vino a derribar muros. Caetano no respondió. Solo miró la puerta por donde ella se había ido, sintiendo una incomodidad nueva. No era frustración, era algo más parecido a fascinación. Por primera vez, no sabía si era él quien observaba o si era el observado. Y eso, para un hombre como él, era perturbador, inquietante, irresistible. Esa mañana, algo cambió. En la mente de Isadora, Caetano era solo un nombre más en una lista de hombres ricos que subestimaban a mujeres como ella. Pero en los ojos de él, por primera vez en mucho tiempo, nacía una duda y también un deseo. No el deseo de posesión ni de conquista, sino de comprender, de cruzar el muro, de saber qué se escondía detrás de esa mujer que con un simple no desarmaba todo lo que él creía controlar. Y mientras la ciudad seguía su ritmo y los papeles continuaban siendo analizados, el destino, silencioso, obstinado, comenzaba a escribir su propia versión de la historia. Y no había negociación, contrato, ni pronóstico de mercado que pudiera controlar lo que estaba por venir. Caetano Valverde no era del tipo de hombre que acepta el silencio como respuesta, acostumbrado a los aplausos antes de terminar una frase, a puertas que se abrían antes de tocarlas, a cuerpos y corazones que se entregaban con facilidad. Aquel rechazo educado de Isadora Lemos ardía en su memoria como una herida fresca. Él, que jugaba a ser estratega con la vida ajena, de pronto se vio desplazado, fuera de eje, como un director de orquesta sin partitura ante músicos que ya no lo reconocían. Y fue allí, en ese malestar inédito, donde nació algo más peligroso que el deseo, la obsesión. En los días siguientes, Caetano desplegó su encanto con maestría. Envió un ejemplar raro sobre economía conductual a la sede de la empresa de Isadora con una nota sencilla. Gracias por las ideas provocadoras. Espero que este libro contribuya a las tuyas. No hubo respuesta. Mandó flores, no rojas, no escandalosas, sino blancas, con lirios y eucaliptos, acompañadas de una tarjeta con la frase «Respeto, antes que todo». Tampoco hubo respuesta. Él, que siempre había tenido el mundo en la palma de la mano, ahora sostenía solo un puñado de expectativas que se marchitaban un poco más cada día sin respuesta. Mientras tanto, Isadora seguía su rutina con precisión quirúrgica. Sabía, por supuesto, que él intentaba algo. Sabía que esos gestos elegantes ocultaban intenciones que iban más allá de lo profesional. Pero también sabía, por amarga experiencia, que los hombres como Caetano siempre tenían otro motivo. Siempre había una apuesta, un ego que alimentar, un círculo de amigos riendo a espaldas de la mujer que se atrevía a creerse especial. Ya había caído en esa trampa antes, y juró que jamás volvería a ser motivo de burla en la mesa de bar de un millonario. Aún así, algo comenzaba a incomodarla. El silencio dentro de ella que empezaba a hacer ruido. Los mensajes eran educados, sí. Las invitaciones a cafés y reuniones extras eran discretas, pero constantes. Ella las rechazaba con elegancia. No dispongo de tiempo. Quizás en otra ocasión. Gracias, pero no será posible. Cada no era otro ladrillo en el muro que construía. Pero incluso detrás de la muralla, escuchaba los pasos de él, persistentes, firmes y, lo más aterrador, amables. Una tarde, después de una videollamada entre las empresas, Isadora bajó a recepción a recoger un documento impreso. La recepcionista, sonriente de más, le entregó el sobre y dijo: «Ah, el señor Valverde lo trajo en persona. Dijo que era importante para la continuidad del proyecto». Ella tomó el material, helada por dentro. Abrió el sobre recién al llegar a casa. Dentro, junto al informe esperado, había un papel doblado, una cita de Fernando Pessoa. Todo vale la pena si el alma no es pequeña. La caligrafía era de él. Suspiró, no por romance, por agotamiento, por rabia consigo misma, porque algo en esa insistencia, educada, sutil, constante, empezaba a remover sus certezas, a desenterrar sentimientos que había enterrado bajo capas de racionalidad, foco y autoprotección. Y eso, para alguien que ya tuvo el corazón usado como juguete, era un riesgo inaceptable. Pero Caetano no se rendía, no presionaba, no invadía, no forzaba, solo persistía.
y eso lo hacía diferente. Nunca antes había deseado conocer a alguien de verdad, saber cuáles eran sus miedos, sus recuerdos de infancia, su bebida favorita en las noches frías. Con Isadora, no quería simplemente ganar, quería comprender, y eso, para alguien como él, era nuevo y aterrador. En una noche de evento benéfico, las empresas patrocinadoras se reunieron. Isadora apareció, como era de esperarse, discreta, elegante. Caetano se acercó con una sonrisa contenida, nada de coqueteos, nada de insinuaciones, solo un comentario sobre el proyecto, una broma sobre el buffet, una pregunta sincera sobre su familia, a la que ella no respondió. Pero su mirada ya no era tan fría, ya no era tan filosa. Algo empezaba a oscilar, y él lo notó. Después de la fiesta, en el estacionamiento, él sostuvo la puerta de su coche por impulso. Ella lo miró durante 2 segundos que parecieron eternos. Él respiró hondo. «Solo quiero entender en qué fallé», dijo, sin ironía. Ella respondió con un hilo de voz, casi inaudible. «No fallaste, solo llegaste demasiado tarde», y subió al coche. Caetano se quedó allí, inmóvil, bajo las luces amarillentas del subsuelo, como un hombre que finalmente comprendía que el destino no es un juego de reglas fijas, y que ciertas mujeres, por más que te miren a los ojos, no te están viendo. Están mirando al pasado, a un lugar donde tú aún no existías, y donde ellas todavía se sentían completas. El juego había comenzado. Pero quizás, solo quizás, Caetano no era el jugador del tablero, sino la pieza. La mayoría de las personas cree que el pasado puede dejarse atrás con el tiempo y el silencio, que basta con no hablar de él, no mirar hacia atrás, para que todo desaparezca como polvo arrastrado por el viento. Pero Isadora Lemos sabía, desde muy joven, que hay heridas que no cicatrizan, se instalan como raíces silenciosas, crecen por dentro y distorsionan todo, los sentimientos, las miradas, incluso la esperanza. Por fuera era la profesional impecable, la mujer que rechazaba elogios como si fueran insultos y convertía el rechazo en armadura. Pero por dentro libraba una guerra constante contra recuerdos que nunca pidieron permiso para quedarse. Todo comenzó 12 años antes, en una noche de marzo en la que el teléfono sonó antes de lo previsto. Su hermana, Elena, tenía 23 años y era de esas mujeres que brillaban, despreocupada, romántica, envolvente. A diferencia de Isadora, que siempre prefería observar, Elena vivía de la mano con la emoción. Y fue justamente ese corazón abierto el que la llevó a confiar en quien no debía. Un hombre mayor, influyente, encantador y venenoso, que le prometió el mundo y, al final, solo le entregó vergüenza y abandono. Elena se involucró con él sin saber de sus vínculos familiares, sin conocer las mentiras que lo rodeaban. Cuando descubrió que estaba casado y que su posición privilegiada se sostenía sobre alianzas sucias y traiciones empresariales, intentó alejarse, pero él no lo permitió. Entonces comenzó el infierno: persecuciones sutiles, chantajes emocionales, humillaciones discretas que solo ella sentía, hasta que, un día, ya no pudo más. Una nota, una sobredosis, el silencio, y una hermana, Isadora, destrozada a los pies de un ataúd que nunca debió existir. Desde ese día, todo cambió. Isadora enterró, junto con Elena, a la chica soñadora que alguna vez fue, y se prometió que nunca, nunca más sería engañada por sonrisas fáciles ni miradas demasiado brillantes. Se convirtió en una máquina, maestría, MBA, horas interminables de trabajo. Creció, ascendió, se volvió referente, pero por dentro seguía siendo aquella joven de ojos enrojecidos frente a la tumba de la única persona que creía en el amor como redención. Y juró, con los puños cerrados, que jamás permitiría que un hombre destruyera otra vez a alguien que amara, incluyéndose a sí misma. Por eso, cuando Caetano apareció con su encanto y su aire de héroe moderno, algo dentro de ella se encendió y se retrajo al mismo tiempo, porque él era igual, o eso parecía, misma sonrisa calculada, mismo perfume caro,
misma seguridad de quien jamás ha escuchado un no verdadero. E Isadora sentía el suelo tambalearse bajo sus pies solo de pensar en repetir la historia. Era como si su alma reconociera el patrón antes de que la razón pudiera entenderlo. Caetano no era solo un hombre, era el símbolo de todo lo que había jurado evitar. Lo que ella no sabía, aún, era que el pasado de él también estaba hecho de ruinas. Caetano, el arrogante, el seductor, el niño dorado de la élite carioca, también tenía sus grietas. Creció viendo a su padre, Álvaro Valverde, dominar salas, engañar socios, manipular votos y mantenerse en la cima con las manos manchadas de poder. Cuando era niño, Caetano lo idolatraba, pero al crecer, empezó a notar las manchas invisibles en cada victoria de su familia. El apellido Valverde abría puertas, sí, pero también cerraba muchas conciencias por el camino. Y entre los muchos negocios de Álvaro, uno, como sabríamos después, involucraba justamente al hombre que destruyó la vida de Elena. Socios en un oscuro esquema de adquisiciones fraudulentas, sabían usar a las personas como fichas. Elena fue solo una pieza más, desechable, en un juego de cifras, un nombre olvidado entre documentos confidenciales. Pero para Isadora, ella era todo. Y ese vínculo, esa línea invisible entre ambos pasados, ya estaba siendo tejida por el destino, sin que ellos lo supieran. Mientras tanto, la relación entre Caetano e Isadora seguía suspendida en el aire, como un hilo demasiado tenso, a punto de romperse. Ella resistía con frialdad, él insistía con ternura, pero ambos sentían que había algo más grande en juego, algo que aún no tenía nombre, y era en ese espacio, entre miradas que evitaban profundizar y silencios que decían más que las palabras, donde el pasado comenzaba a acechar. Una noche cualquiera, mientras organizaba documentos antiguos de la empresa, Isadora encontró el nombre de Álvaro Valverde en un contrato de fusión fechado 12 años atrás. Su corazón falló por un instante. Era el mismo año en que Elena murió, y ese nombre volvía ahora como un susurro desde el fondo de un pozo. El mismo apellido del hombre que ahora intentaba comprender sus silencios. Esa noche no durmió. Caetano, por su parte, comenzó a preguntarse por qué no podía olvidarla. Por qué, entre tantas, era precisamente ella quien ocupaba sus pensamientos, incluso cuando intentaba concentrarse en los negocios, en las fiestas, en todo lo que antes le bastaba. Era como si Isadora hubiese encendido una luz dentro de él que revelaba un vacío que llevaba años ignorando. Y ahora necesitaba saber quién era ella. De verdad, necesitaba entender qué había detrás de esos ojos que parecían guardar un mundo al que él nunca fue invitado. El destino, impaciente, solo sonreía. Las piezas estaban sobre el tablero, y el pasado, como un fantasma olvidado, volvía para reclamar su lugar. La noche cayó con una serenidad engañosa, de esas que esconden tormentas bajo un cielo tranquilo. Era solo otro compromiso de agenda, un vuelo de conexión entre dos ciudades, donde Caetano Valverde e Isadora Lemos participarían, coincidentemente, en el mismo congreso empresarial, él como orador principal, ella como representante de una de las startups finalistas de innovación. Técnicamente, dos mundos tocándose desde polos opuestos, pero el destino, ese guionista invisible, había decidido, esa noche, colocarlos en el mismo aeropuerto, en la misma sala de espera, en el mismo retraso causado por un frente frío repentino que detuvo los despegues durante horas. Isadora estaba sentada en un rincón de la sala VIP, sumergida en informes que ya no requerían su atención, pero que funcionaban como escudo. Caetano, al entrar, la vio desde lejos. Ella no lo notó, o fingió no notarlo, pero lo que sucedió en los segundos siguientes fue más fuerte que su orgullo y más sincero que todas las negativas que le había dado. Él caminó hacia ella, sin sonrisa ensayada, sin frases de impacto, solo una mirada serena y una petición simple. ¿Puedo sentarme? Ella dudó, por reflejo, pero la verdad es que estaba cansada de huir, cansada de sostener el muro, cansada de luchar contra una guerra que tal vez solo existía en su cabeza, y asintió.
Durante los primeros minutos, el silencio fue espeso, denso. Él no intentó romperlo con bromas. Ella no lo deshizo con sarcasmo. Era el silencio de quienes ya se cansaron de los juegos y por primera vez solo deseaban existir, compartir el espacio, el tiempo, la pausa. Fue Caetano quien habló primero, con una voz más baja de lo que ella jamás le había oído. No sé qué piensas de mí. Tal vez creas que soy solo otro nombre entre muchos, otro rostro en la cima, pero la verdad es que tú fuiste la primera persona que me hizo cuestionar si realmente merezco estar donde estoy. Isadora lo miró con una expresión indescifrable. No era ironía, no era incredulidad, era curiosidad, porque por primera vez él hablaba sin armadura, sin adornos, sin el barniz que solía deslumbrar a los demás. ¿Y por qué eso importa tanto?, preguntó ella, con franqueza. Porque nunca antes me importó, susurró él. Y eso me asusta. Ella desvió la mirada. Respiró hondo. El nombre de su padre aún resonaba en su mente como una sombra que no podía nombrar. Pero, allí, frente a ese hombre que parecía haber dejado sus armas en el suelo, notó algo. Caetano estaba distinto, menos escudo, más carne, más frágil. Y eso, por alguna razón que aún no entendía, la conmovió. A veces, cuando vivimos demasiado tiempo en guerra, olvidamos cómo se siente la paz, dijo ella. Y cuando alguien la ofrece, aunque no lo pretenda, asusta, y huimos. Caetano la miró profundamente. ¿Estás huyendo de mí, Isadora? Ella tardó en responder. Mucho. Estoy huyendo de todo lo que me recuerda a lo que perdí. Y entonces, el silencio volvió. Pero esta vez, no era un muro. Era un espacio, un refugio, un lugar donde las palabras dolían menos porque eran verdaderas. Así permanecieron durante horas, hablando del mundo, de libros, del mal café de aeropuerto, del miedo a envejecer sin haber amado de verdad. No había seducción, había confesión. Y en ese nuevo terreno, los dos, por un instante, se permitieron ser simplemente humanos. Cuando el vuelo finalmente fue autorizado, ya de madrugada, Isadora se levantó con la mirada un poco más suave. Caetano la acompañó hasta la puerta de embarque, y en el instante en que se despidieron, él extendió la mano. Ella la tomó. «Gracias por la noche», dijo él. Ella solo respondió, «Gracias por no intentar convencerme de nada», y se fue. Caetano se quedó allí, viéndola desaparecer por los pasillos del aeropuerto, como si se llevara algo que él no sabía que había perdido, pero ahora lo sabía y quería recuperarlo. Aquella noche no estuvo marcada por caricias, besos ni promesas, sino por algo mucho más peligroso, la intimidad. Y cuando dos almas se reconocen sin necesidad de tocarse, el destino ya ha decidido que no hay marcha atrás. El juego de las máscaras había terminado, y lo que vendría después sería más real de lo que cualquiera de los dos estaba preparado para sentir. Se suponía que iba a ser solo otra confraternización formal, uno de esos eventos que llenan la agenda de las grandes corporaciones con copas de espumante, apretones de manos fingidos y discursos fríos disfrazados de entusiasmo institucional. Isadora lo sabía, Caetano también. Ambos habían participado en decenas, tal vez cientos, de noches iguales a esa. Luces neutras, música ambiental elegida por algoritmos y un desfile de egos intentando parecer humildes por unas pocas horas. Pero esa noche en particular había algo en el aire, una tensión invisible, un perfume de inevitabilidad. Era el cierre de una ronda de negociaciones que sellaba la unión entre la empresa de Isadora y una nueva división del Grupo Valverde, fruto de semanas de debates, ajustes contractuales y reuniones extenuantes. Todo aprobado, todo firmado, lo profesional estaba resuelto, pero lo que permanecía sin decir y peligrosamente cerca de la superficie era lo que vendría después, lo que no cabía en contratos ni en cláusulas de seguridad. Isadora llegó al evento con la misma postura de siempre, impecable, un vestido azul oscuro de corte sobrio, el cabello recogido en un moño elegante, maquillaje contenido. Cruzó el salón saludando solo lo necesario, esquivando miradas que intentaban prolongarse. Evitó a Caetano durante las primeras horas, moviéndose como una ajedrecista experta,
anticipando los movimientos del adversario antes incluso de que los decidiera. Pero Caetano, a diferencia de todas las veces anteriores, no forzó el encuentro, no la rodeó con sonrisas ni notas, solo la observaba, a lo lejos, como quien espera que la marea decida sola cuándo tocar la orilla. Y eso fue lo que descolocó a Isadora, porque parte de su defensa venía de la certeza de que él la perseguiría, insistiría, presionaría, pero no, él estaba allí, presente y en silencio, y eso la hacía sentirse aún más vulnerable, como si su resistencia estuviera siendo carcomida por dentro, lentamente, por las palabras que él no decía, por el espacio que le daba, por la ausencia que gritaba. Entonces la música cambió. Un cuarteto comenzó a tocar una melodía suave, casi antigua, y algunas parejas empezaron a bailar. Caetano se acercó a ella sin apuro, extendió la mano, no dijo nada, y, en un impulso que ni ella entendió, Isadora aceptó. En el centro del salón, bajo luces doradas y miradas discretas, los dos bailaron, despacio, sin prisa, sin fingir. Los pasos eran suaves, pero los pensamientos, tormentosos. Cada gesto contenido escondía el deseo de algo que ambos fingían no desear. Las manos de él en su espalda, el rostro de ella demasiado cerca, las respiraciones casi sincronizadas. La música era solo una excusa. El silencio entre sus cuerpos era el verdadero diálogo. Y entonces ocurrió. Al final de la canción, en un instante que parecía fuera del tiempo, Isadora lo miró a los ojos como si lo viera por primera vez, como si el hombre frente a ella ya no fuera símbolo de peligro, sino de posibilidad. Y Caetano, roto y entero al mismo tiempo, susurró: «Todavía estás huyendo». Ella no respondió con palabras, respondió con los labios. El beso no fue planeado, no fue ensayado, fue un accidente del destino, o quizás el único acierto entre tantos desencuentros. Duró segundos, pero pareció una vida. Empezó suave, dudoso, como si ambos pidieran permiso, pero después el mundo desapareció. Ya no había música, ya no había salón, solo el sabor del otro, la entrega contenida, la confesión silente. Cuando se separaron, Isadora estaba pálida. Sus ojos estaban húmedos, no de emoción, de miedo, porque ese beso no debía haber ocurrido. No se había preparado, no lo había controlado. Y cuando ella perdía el control, el pasado volvía. «Esto no debía haber pasado», dijo, con voz baja, casi temblorosa. «Pero pasó», respondió Caetano, simple, sin defensa. Ella se dio la vuelta, se fue, dejando atrás no solo a un hombre atónito, sino también el reflejo de todo lo que había estado evitando sentir. Aquella noche, Isadora lloró sola en el coche, con las manos temblando sobre el volante, no por el beso en sí, sino por todo lo que representaba, porque en ese breve instante de entrega había traicionado una promesa hecha ante la tumba de su hermana, la promesa de no volver a permitirse caer. Caetano, por su parte, no durmió. Revivía el beso como si intentara descifrarlo, no por el deseo, que era obvio, sino por lo que vino después, el alejamiento, el dolor, la ruptura. Aún no lo sabía, pero el beso que para él marcaba el inicio de algo, para ella era un recordatorio de todo lo que ya había perdido. ¿Era el principio del fin o el final de una resistencia que ya no podía sostener? Nada volvería a ser igual después de eso, y el destino, que hasta entonces solo observaba, sonrió con crueldad, porque a veces el amor solo empieza cuando todo parece a punto de derrumbarse. A la mañana siguiente, el mundo seguía igual. El tráfico fluía por las avenidas de la ciudad, los ascensores se llenaban de ejecutivos apurados y las noticias corrían por las pantallas como si todo estuviera en orden. Pero dentro de Isadora, algo se había desplazado violentamente. El beso de la noche anterior no fue solo un desliz emocional, fue una grieta, un desgarro inesperado en las costuras que ella había cuidadosamente hilvanado durante años para mantener su vida en equilibrio. Un beso, solo un beso. Y, sin embargo, todo se derrumbaba como si fuera una confesión imperdonable. Se despertó antes del amanecer, con los ojos fijos en un techo que ya no sentía suyo. Respiraba despacio,
como si temiera que cualquier suspiro más profundo trajera recuerdos que prefería enterrar. Se levantó, se duchó con agua fría, recogió el cabello, se vistió como siempre, sobria, funcional, impenetrable, pero por dentro, un terremoto silencioso seguía haciendo temblar todo. La razón intentaba revertir el daño, imponer lógica sobre el caos. Solo fue un impulso, se decía a sí misma. Un error, nada más. Pero en el fondo, sabía que mentía. En la oficina, rechazó reuniones que tuvieran el nombre de Caetano. Pidió a su asistente que reorganizara su agenda, transfiriera contactos, filtrara correos. Lo evitaba como si fuera un virus peligroso, y en cierto modo, lo era, porque atravesaba sus defensas no con palabras, sino con presencia, porque donde quiera que miraba, el pensamiento de él estaba allí, en el café más amargo, en la música del ascensor, en el roce imaginado que aún calentaba sus labios. Caetano, al otro lado de ese muro, sentía la ausencia de Isadora como un castigo inesperado. En los primeros días, intentó actuar con calma. Mandó un mensaje simple. «Espero que estés bien». Ninguna respuesta. Intentó llamar. La llamada iba directo al buzón. La buscó en los pasillos corporativos, en salas de reuniones, en eventos de rutina. Ella había desaparecido. Era como si se hubiera evaporado, como si el beso nunca hubiera existido, como si lo hubiera soñado todo, pero no lo había soñado. Y eso, para Caetano, era insoportable. Por primera vez, se sentía impotente, no frente a un negocio, no frente a una negociación, sino ante un sentimiento que crecía dentro de él sin pedir permiso. Ya no era atracción, ya no era fascinación, era dolor, era añoranza, era el vacío dejado por alguien que nunca fue realmente suyo, pero que, aún así, parecía haberse llevado algo de él al irse. Rodrigo, siempre sarcástico, intentó advertirle. Sabías desde el principio que ella no era como las demás, ahora aguántate. Pero Caetano no quería escuchar. Estaba dispuesto a todo por entender, por explicar, por pedir perdón, aunque no supiera exactamente por qué. Solo quería verla, oírla, tener la oportunidad de cerrar ese abismo que se había abierto entre ellos con el sonido de un beso interrumpido. Entonces decidió ir a buscarla. Se presentó en la empresa de Isadora sin avisar. Esperó casi una hora en recepción hasta que su asistente bajó, incómoda, y dijo: «La señora Lemos no podrá recibirlo. Me pidió que agradezca su visita y que no insista». Y fue entonces cuando Caetano sintió algo que nunca antes había experimentado: el rechazo definitivo, la puerta cerrada, la ausencia confirmada, el no en su forma más cortante. Y aún así, en lo más profundo del pecho, había algo que se negaba a aceptar, porque incluso sin palabras, sabía que lo que había entre ellos no era solo deseo, no era ilusión, era verdad, y las verdades así no desaparecen. Mientras tanto, Isadora seguía intentando reconstruirse, pero a diferencia de otras veces, la huida no le traía paz. Era como si, esta vez, estuviera huyendo no de un peligro, sino de una oportunidad, y eso la corroía en silencio. Sus días se volvieron automáticos. Trabajar, presentar, decidir. Nada la tocaba, nada la emocionaba. Era como si, al alejarse de Caetano, también se hubiera alejado de sí misma. Una madrugada, sola en su apartamento, tomó el libro que él le había regalado al comienzo de todo. Aún estaba allí, en la estantería, sin dedicatoria, solo con una cita subrayada en una página marcada. La libertad no está en huir del sentimiento, está en no ser prisionero del miedo a sentir. Cerró los ojos y lloró, por su hermana, por ella misma, por todo lo que dejó de vivir por miedo a repetir el pasado. Caetano, por su parte, comenzó a transformarse. Dejó de asistir a fiestas, se distanció de las risas fáciles, comenzó a frecuentar lugares más silenciosos. Empezó a leer más, a escribir más, a caminar solo. Sus amigos lo notaron, algunos se burlaron, otros lo respetaron, pero nadie comprendía lo que sucedía dentro de él. La ausencia de Isadora había dejado un espacio que ninguna distracción podía llenar, y fue en ese silencio compartido que ambos comenzaron, sin saberlo, a reinventarse.
en mundos separados, en rutinas frías, pero con la certeza inquebrantable de que, por más que lo intentaran, no podían fingir que nada había pasado, porque cuando dos almas se tocan con verdad, no hay huida que las borre, solo un tiempo necesario para aprender a volver. Fue en medio del vacío que Caetano Valverde decidió hacer lo que siempre había evitado, mirar hacia atrás, no por nostalgia, sino por necesidad, porque por primera vez sentía que había algo más profundo que no lograba ver, algo más allá del rechazo de Isadora, algo escondido en su silencio que no nacía solo del orgullo o del trauma reciente. Era un tipo de negación que cargaba con la rigidez del dolor enraizado, y Caetano, movido por una obsesión que ya no tenía que ver con el deseo, sino con la reparación, se sumergió donde nunca antes se había atrevido, en el pasado que moldeó a la mujer que no podía olvidar. Comenzó discretamente. Revisó historiales, buscó noticias antiguas, archivos empresariales, documentos públicos. Al principio, no encontró más que lo esperado: la trayectoria sólida de una profesional competente, la historia de una joven que había perdido a sus padres temprano y había sido criada por su hermana mayor. Pero entonces, al investigar una antigua fusión ocurrida el mismo año en que murió la hermana de Isadora, una operación financiera turbia silenciada por los medios, encontró un nombre que lo congeló por dentro: Álvaro Valverde, su padre, el mismo que construyó el imperio que ahora Caetano lideraba, el mismo que siempre decía que para ganar había que tragarse la moral, escupir la ética y mantener los dientes limpios. El mismo que, en silencio, controlaba desde las sombras los rincones más sucios del mercado financiero. Hasta ese momento, Caetano había intentado ignorar esa parte de la biografía de su padre, como quien ignora las grietas en un espejo. Pero allí, frente a aquellas páginas frías y digitales, vio el nombre de Álvaro como socio de una holding que había absorbido, mediante chantaje y abuso de poder, una pequeña empresa fundada por dos hermanas. Una de ellas, Elena Lemos. Caetano leyó y releyó la información, intentando negarla con la mirada, pero los datos estaban allí, grabados como sentencias. Las fechas coincidían, los valores también: la venta forzada, la manipulación de contratos, la quiebra orquestada de la empresa de las hermanas, y el nombre de Elena desapareciendo de los registros meses después, como si nunca hubiera existido. Pero existió, y murió. Isadora, ahora lo entendía, no lo odiaba, se protegía, no de él, exactamente, sino del apellido que él cargaba. Esa noche, Caetano no pudo dormir, ni comer, ni hablar. Pasó horas frente a la pantalla de su portátil, leyendo documentos y reportajes enterrados, intentando comprender lo que aquello significaba. Era como si su identidad se hubiera derrumbado. Para Isadora, todo lo que él representaba era la repetición de un ciclo sucio, de una historia que ella llevaba años intentando borrar. Y él había entrado en su vida como un eco de su infierno personal. Al día siguiente, fue a la casa de su padre. ¿Sabías que tu empresa destruyó la vida de dos mujeres?, preguntó Caetano, con la voz firme, la mirada encendida. Álvaro, siempre frío, no lo negó. Solo respondió con la lógica de quien siempre gana: eso es el mercado, hijo. Si no estaban listas para jugar, no debieron sentarse en la mesa. Fue entonces cuando Caetano supo que tenía que alejarse de todo, de su padre, de la empresa, de la máscara que había llevado durante tanto tiempo. Sabía que tenía que encontrar a Isadora y contarle todo, aunque eso le costara cualquier posibilidad de reconciliación, porque ahora ya no se trataba de conquistar, se trataba de decir la verdad. Encontrarla, sin embargo, no fue fácil. Isadora se había aislado, había pedido licencia, había viajado, desaparecido otra vez. Pero esta vez, él no insistió. Dejó un sobre en la sede de la startup, una carta escrita a mano, sin ruegos, sin esperanzas, solo verdades. La carta decía: Isadora, descubrí algo que lo cambia todo, y siento que mereces saberlo antes que nadie, no como una explicación, sino como respeto. El apellido Valverde no es inocente. Descubrí la implicación directa de mi padre en la destrucción de la empresa que tú y tu hermana fundaron. Encontré los documentos, los contratos, las presiones, las mentiras.
También descubrí que Elena luchó hasta el final y que el final le fue impuesto. Nunca lo supe, pero ahora que lo sé, no puedo seguir viviendo como si no lo supiera. Me alejé de la junta directiva, estoy dejando el mando del holding y quiero pedirte perdón, no como el hombre que te deseó, sino como el ser humano que falló al no entender que llevaba consigo el símbolo de tu luto. No sé si algún día me perdonarás, tal vez nunca, pero necesitaba que lo supieras. Caetano. Isadora leyó la carta en silencio, lloró en silencio, y por primera vez en mucho tiempo no supo qué sentir, porque el hombre que tanto había intentado odiar acababa de demostrar que era lo contrario a todo lo que ella temía, y aún así, el dolor no se apagaba, su nombre seguía siendo el mismo, y aunque Caetano hubiera elegido ser distinto, el pasado que cargaba seguía siendo demasiado pesado para que ella lo llevara sola. Cerró los ojos y entendió que el amor, a veces, llega demasiado tarde para florecer, pero demasiado temprano para ser olvidado. El día estaba gris cuando Isadora finalmente decidió regresar. Había pasado semanas en silencio, escondida en una casa prestada en el interior, intentando remendar los pedazos de sí misma después de la carta de Caetano. Pero por más que pasara el tiempo, por más que el viento soplara distinto, había algo que insistía en latir dentro de ella, la verdad, y con ella, un dolor nuevo, no el de la pérdida, que ya conocía, sino el dolor de la duda, porque ahora no sabía dónde terminaba el pasado y comenzaba el presente. No sabía si el hombre al que besó era heredero de un error o sobreviviente de él. Volver al edificio de la startup fue como entrar en una cápsula donde todo seguía en su sitio, excepto ella. Saludó a los colegas con sonrisas educadas, revisó correos, se sentó en su escritorio como si no hubiese pasado días, entera rota por dentro. Pero todo era fingimiento, porque el sobre con la carta de Caetano aún estaba en su bolso. Y ella sabía que ese trozo de papel nunca sería solo papel. Era una herida abierta en forma de tinta. Al otro lado de la ciudad, Caetano vivía la misma inquietud. Desde que dejó la carta, no encontró paz. Renunció oficialmente a la presidencia, rompió lazos con los principales brazos de Valverde y rechazó las propuestas de inversores que querían su nombre en nuevos proyectos. Todo le sabía insípido, apagado. El mundo en el que siempre orbitó ahora le parecía un teatro decadente. Ya no quería volver al escenario, no después de haber mirado a Isadora a los ojos y haber sentido algo que ninguna victoria le había dado: humanidad. Fue una tarde inesperada cuando ella entró en su oficina, sin avisar, sin cita, sin palabras. Caetano estaba solo, hojeando papeles que fingía leer, cuando escuchó los pasos. Alzó la mirada, y ahí estaba ella, de pie, inmóvil, ardiendo en silencio. ¿Lo sabías?, fue lo primero que dijo. No, respondió él, firme. No lo supe. Hasta ahora. Ella dio un paso, la mirada vibrando entre el dolor y la rabia. Pero es tu nombre, tu familia, tu legado. Ya no lo es, respondió. ¿Y eso borra lo que vivió mi hermana? ¿Borra lo que viví yo? Jamás lo borraría, dijo, con los ojos húmedos. El silencio se instaló, un silencio espeso, asfixiante. Isadora caminó por la sala como quien busca oxígeno. Se detuvo frente a la ventana, apoyó la frente en el vidrio y habló sin mirarlo. Eres el primer hombre por el que quise volver a sentir algo. Después de todo, él no se movió. Y ahora odio que seas justamente tú. Caetano se acercó despacio. No intentó tocarla, no intentó justificarse. Solo dijo: no quiero que me perdones. Solo quiero que entiendas que yo nunca jugué contigo. Ella se giró, los ojos llenos de lágrimas, la respiración entrecortada. Pero tú eras parte del juego. Creciste en él, viviste en él, y cuando entraste en mi vida, todo lo que enterré volvió. ¿Lo entiendes? Él asintió, despacio. Lo entiendo, y por eso me fui, porque vi lo que llevas dentro, y porque entendí que, por primera vez en mi vida, no quería ser una cicatriz más en alguien. Ella lo miró en silencio. Era difícil odiarlo, demasiado difícil, porque todo en él decía verdad, pero había algo en ella que no dejaba de sangrar. Quise amarte, Caetano, confesó, pero amarte sería aceptar lo que me destruyó. Él sintió el pecho colapsar, como si algo se rompiera por dentro.
Y yo quise darte algo limpio, susurró, pero nací cubierto de barro. Los dos se quedaron allí, a pocos pasos uno del otro, como dos almas que se reconocen, pero no se alcanzan. Había amor, sí, pero también un abismo, y por más que el puente del perdón comenzara a construirse, aún era demasiado estrecho para cruzarlo juntos. Isadora respiró hondo. Adiós, Caetano. Él no respondió, solo bajó la mirada, porque hay despedidas que no necesitan confirmación. Ella se fue, y él no la siguió, no por rendición, sino por respeto. En ese momento, amar era dejar ir, y el fin de la fantasía era el comienzo de algo real, aunque eso significara por ahora caminar solo. El silencio que vino después no fue vacío, fue denso, lleno de fragmentos que ambos necesitaban recoger sin prisa, porque el amor, a veces, exige distancia para florecer. No porque se debilite en la ausencia, sino porque es en la ausencia donde se revela con mayor claridad. Isadora volvió a su rutina, pero nada en ella era igual. Por fuera, todo funcionaba. La empresa crecía, llegaban premios, los periódicos elogiaban su liderazgo, pero por dentro sentía una quietud que no sabía cómo nombrar. Ya no era rabia, ya no era miedo, era algo nuevo, una especie de paz que llega cuando uno deja de huir, aunque aún no sepa si alguna vez volverá. Durante los primeros meses, apagó el teléfono en determinados horarios, desactivó notificaciones, evitó grandes eventos empresariales, dejó de obligarse a sonreír, dejó de intentar explicar sus decisiones a quienes nunca las comprenderían. Comenzó a cuidar lo que nunca había cuidado, su propio cuerpo, su propia alma. Fue a terapia con regularidad, se permitió dormir más, caminar en silencio, escuchar canciones antiguas que le recordaban a Elena sin llorar. Leyó cartas que nunca se atrevió a abrir y, por primera vez, escribió una. No para Caetano, para sí misma. En la carta decía: no eres débil por haber sentido, no eres ingenua por haber creído, y no eres ingrata por querer descansar del peso que has cargado tanto tiempo. Amar a alguien, incluso cuando duele, es una forma de sanación. Aunque el amor no llegue hasta el final, lo viviste, y eso ya es libertad. Dobló la hoja, la guardó en un cajón y no volvió a abrirla, porque hay palabras que no necesitan releerse, solo sentirse. Al otro lado de la ciudad, Caetano hacía su propio duelo, pero no por una mujer que se fue. Era el duelo del hombre que ya no era, sin el traje de heredero, sin los reflectores de la presidencia, sin los contratos brillantes ni las fiestas de fachada. Se vio desnudo ante sí mismo, por primera vez, y en lugar de huir, se quedó, aceptó. Decidió usar el tiempo no para vengarse del dolor, sino para reconciliarse con su propia historia. Fundó un instituto enfocado en mujeres emprendedoras que habían perdido sus empresas por el abuso de grandes corporaciones. En homenaje a Elena, aunque nunca lo dijera en voz alta, viajó al sur del país, conoció proyectos sociales, se sentó en escuelas, participó en talleres, escuchó historias, lloró con ellas, aprendió con ellas. Descubrió que el silencio de una sala de clase comunitaria podía ser más transformador que los aplausos de un auditorio lujoso. Y allí, entre personas que no conocían su apellido, Caetano empezó a existir como hombre. Nunca volvió a buscarla, no porque no quisiera, sino porque entendía, ahora, que no todo reencuentro depende de nuestra voluntad. A veces, el amor necesita ocurrir donde ya no hay presión, ni expectativa, ni dolor. A veces, vuelve cuando la herida ya es cicatriz. Y entonces, ya no duele, solo marca, enseña, acerca. El tiempo pasó. Isadora siguió creciendo. Fue nombrada una de las 10 mujeres más influyentes del sector de innovación. Dio entrevistas, pronunció discursos, pero cada vez que se mencionaban alianzas, evitaba nombrar a Valverde, no por odio, sino por respeto a la historia que había vivido. Caetano, por su parte, recibía noticias de ella desde lejos. Nunca preguntaba directamente, pero siempre sabía. Sus ojos se iluminaban discretamente al oír que ella estaba bien, que había ido a Colombia a dar una conferencia, que había fundado un proyecto educativo en barrios marginados, que había empezado a escribir un libro. No se hablaban, pero seguían conectados, por los recuerdos, por el respeto.
por un amor que no se fue, solo eligió esperar. Y en ese espacio entre la nostalgia y la esperanza, ambos reconstruyeron sus vidas, sin prisa, sin atajos, porque la sanación, a veces, es tan lenta como el crecimiento de un árbol, pero cuando florece, es imposible no ver su belleza. Había cosas que Isadora había aprendido a controlar con el tiempo, su agenda, sus impulsos, sus miedos más visibles. Se había convertido en una experta en prever variables, gestionar riesgos y evitar reencuentros. Pero el destino, silencioso y poético como siempre, nunca respetó sus planillas, y por eso, sin previo aviso, lo vio. Justo cuando no quería sentir nada, terminó sintiéndolo todo de nuevo. La invitación al Congreso Internacional llegó por correo electrónico, formal y genérica. Panel de ética empresarial y sostenibilidad, con nombres de expertos, representantes y ponentes en una tipografía discreta. Estuvo a punto de rechazar. Estaba cansada, con plazos vencidos y un lanzamiento próximo. Pero algo la atrajo a ese evento. Tal vez el tema, tal vez la intuición, tal vez solo el azar. Lo que no sabía y no podía saber era que en ese mismo panel aparecía otro nombre, Caetano Valverde. Él tampoco sabía que ella estaría allí. Fue invitado a última hora, tras la cancelación de otro ponente de la fundación, e irónicamente, aceptó porque el tema lo movía profundamente. En los meses posteriores a su salida de Valverde Corp, Caetano se había reinventado como una referencia en prácticas de reparación corporativa. Se había convertido en prueba viviente de que es posible cambiar, y aún más, de que se puede inspirar transformación. Pero nada de eso lo preparó para lo que estaba por suceder. El auditorio era amplio, moderno, con butacas cómodas e iluminación suave. Isadora llegó puntual. Su nombre fue anunciado con formalidad. Subió al escenario, saludó al público con una sonrisa medida, y entonces, al girarse para ocupar su lugar en la mesa, lo vio, Caetano, sentado, elegante, sencillo, con los ojos abiertos como si el mundo hubiera dejado de girar por un segundo. Por un instante, ninguno de los dos respiró. El público no lo notó, pero dentro de ellos, el tiempo colapsó. Era como si todos los meses de distancia, todos los dolores, todas las versiones que construyeron de sí mismos, se derrumbaran en un solo segundo de reencuentro, un segundo donde no había discursos, ni audiencia, ni micrófonos, solo los ojos de él en los de ella, y todo lo que nunca se dijo. Pero, como los profesionales que eran, disimularon, se sentaron, se saludaron con una leve inclinación de cabeza, y, como dos actores expertos, entraron en escena. Comenzó la discusión, cada uno hablando con claridad y profundidad sobre ética, impacto social, estrategias regenerativas. El público los ovacionaba, surgían preguntas, las respuestas fluían, pero entre una intervención y otra, entre una mirada al auditorio y una pausa dramática, sus ojos se encontraban, breves, intensos, llenos de todo lo que aún latía entre ellos. Cuando el panel terminó, la salida fue caótica. Cámaras, entrevistas, saludos. Pero en medio del bullicio, Isadora se giró para marcharse y lo encontró allí parado, esperándola en silencio. ¿Puedo acompañarte hasta la salida?, preguntó, sin expectativas. Ella dudó, por unos segundos de más, y luego respondió, «Puedes». Caminaron uno al lado del otro, en silencio. Cada paso resonaba como un latido contenido. El pasillo parecía interminable. El sonido de sus pasos era la única banda sonora del mundo. Afuera, la ciudad los esperaba con su caos habitual, pero allí, en ese instante suspendido, había una calma antigua, una tregua no declarada. Se detuvieron frente a su auto. «Estás distinta», dijo él, al fin. «Y tú estás igual», respondió ella. «¿Eso es malo?» «No», sonrió levemente. «Solo peligroso». Él devolvió la sonrisa, pero esta vez había serenidad en sus ojos, sin apuro. «No vine a buscarte, Isadora. Vine porque era el camino, y encontrarte aquí no era parte del plan. Tal vez nunca lo fue», respondió ella. «Pero aquí estamos». Volvieron al silencio, como si las palabras solo estorbaran lo que el corazón ya entendía.
¿Vas a irte otra vez?, preguntó él con honestidad. Ella miró el cielo gris sobre ellos. No lo sé. Creo que, por primera vez, no quiero huir. Él asintió y dio un paso atrás. Entonces me quedo aquí. Ella sonrió. Una sonrisa pequeña, pero real. Entró en el auto y se fue, pero esta vez, con la certeza de que él no necesitaba ir tras ella, porque sabía, él seguía allí, esperando no por un sí, sino por una elección, y tal vez, por primera vez, ella estaba lista para hacer una. Los días posteriores al reencuentro estuvieron llenos de inquietudes silenciosas. Para Isadora, cada paso se sentía más ligero, pero aún medido, como si caminara sobre un puente recién construido, sabiendo que podía sostener su peso, pero temiendo, aún así, mirar hacia abajo. El corazón, ese traidor silencioso, latía con más esperanza de la que quería admitir, y aunque no había dicho nada, aunque no había prometido nada, algo dentro de ella ya se movía en dirección a Caetano, y él, Caetano, no se apresuró. Sabía que cualquier intento de prisa podía interpretarse como una invasión. Sabía que ya no se trataba de insistir, sino de esperar, porque el amor verdadero no fuerza, da espacio, sostiene el tiempo, permanece, incluso cuando no recibe nada a cambio. Y eso era lo que él hacía, quedarse, en silencio, en presencia, en intención. Fue un viernes por la tarde, después de una reunión en un centro cultural donde ambos apoyaban proyectos sociales, cuando sucedió lo inesperado. La conversación entre ellos había sido breve, cordial, pero con miradas que aún sabían decirlo todo. Cuando ella se preparaba para irse, Caetano simplemente la acompañó hasta el estacionamiento, sin invitación, sin planes, solo caminó a su lado, como si el mundo les permitiera existir, por unos minutos, solo a ellos dos. Al llegar al auto, ella se detuvo, guardó silencio, como si escuchara algo que no venía de afuera, sino de adentro. ¿Por qué no me buscaste más?, preguntó, sin mirarlo directamente. Porque entendí que necesitabas tiempo y porque yo también lo necesitaba, respondió él. Ella respiró hondo, cerró los ojos por un instante, y cuando los abrió, había algo diferente en ellos, como si finalmente se hubiera liberado del último nudo. Pensé que nunca más podría confiar en nadie, empezó con voz baja. Pensé que amar era una trampa, una puerta que solo se abre para tragarte entera. Caetano no la interrumpió. Pero después de todo, después del dolor, de la distancia, de las verdades, me di cuenta de que tú nunca intentaste convencerme de nada, continuó ella. Simplemente te quedaste, incluso cuando quise expulsarte de mi mundo. Él sonrió, despacio, como si cada palabra de ella fuera una pieza de vuelta a su lugar. ¿Y ahora?, preguntó él, en un susurro. Ahora, lo miró, por fin. Ahora quiero intentarlo, sin promesas, sin juegos, sin máscaras. Caetano se acercó un poco, solo lo suficiente para que ella sintiera su presencia, pero no se sintiera acorralada. No tengo garantías, Isadora. No tengo certezas. No puedo prometer que no me voy a equivocar. Ella asintió. Yo tampoco, pero puedo prometerte solo una cosa, continuó él, que si me dejas entrar, seré el primero en no huir cuando todo se ponga difícil. Isadora no respondió con palabras, solo extendió la mano, y en ese gesto había todo: aceptación, rendición, elección. Él tomó su mano con delicadeza, como quien sostiene algo frágil y sagrado, y en ese instante se miraron como quien por fin entiende que el amor verdadero no necesita garantías, solo valentía. No hubo besos, ni promesas eternas, hubo presencia. Hubo dos corazones dispuestos a empezar de nuevo, porque el amor real no se declara con discursos, se demuestra con actos. Y aquella tarde, sin escena grandiosa, sin aplausos, sin público, dos sobrevivientes de su propio dolor, el uno al otro, eligieron amar, y a sí mismos. Nadie imaginaría que todo comenzaría con una apuesta, un juego inmaduro entre hombres ricos aburridos, en una noche cualquiera, rodeados de risas vacías y copas demasiado llenas, una apuesta hecha por vanidad, no por sentimiento. Y, aún así, fue allí,
en ese gesto pequeño e inconsecuente, donde el destino decidió plantar la semilla de algo para lo que ninguno de los dos estaba preparado. Amor. El tiempo pasó y todo cambió. Isadora Lemos, la mujer que construyó muros tan altos a su alrededor, aprendió a bajarlos no por rendición, sino por elección. Aprendió que amar no es debilidad, es resistencia, que confiar después del dolor es uno de los actos más valientes que una persona puede hacer, que a veces el amor no viene a curar el pasado, sino a impedir que lo defina todo. Siguió siendo fuerte, brillante, estratega, pero ahora había un espacio dentro de ella que ya no estaba habitado por el miedo. Estaba habitado por la paz. Caetano Valverde, por su parte, ya no era el hombre de las portadas de revistas. Renunció a títulos, a herencias, a sillones en juntas elitistas. Descubrió que el verdadero poder no está en dominar, sino en transformar, y que la mayor victoria de su vida no fue haber ganado la apuesta, sino haber perdido, en el camino, todo lo que lo mantenía lejos de sí mismo. No conquistó a Isadora con estrategias, ganó su confianza con silencio, con presencia, con vulnerabilidad. La ceremonia fue pequeña, casi íntima. No hubo pompa, ni lujo, ni lista de invitados selectos, solo amigos cercanos, algunos colaboradores de sus proyectos sociales y las flores favoritas de Elena, dalias. No hubo altar, ni discursos largos, pero había algo que la mayoría de las fiestas millonarias nunca tiene: verdad. Isadora llevaba un vestido ligero, sin brillos, con el cabello suelto al viento. Caetano vestía una camisa blanca simple, con las mangas dobladas. Cuando se miraron, antes de decir cualquier palabra, sonrieron, porque sabían que su amor no necesitaba formalidades. Ya había sido probado en el fuego, sellado por el tiempo, forjado en el dolor. En lugar de votos, decidieron intercambiar cartas, escritas a mano, con palabras crudas, sin rimas, sin promesas exageradas. Isadora dijo: pensé que el amor era una amenaza, que sentir era perder, pero contigo descubrí que amar puede ser una elección, y que confiar en alguien es también confiar en mí misma. Gracias por no irte, incluso cuando yo huía de todo, incluso de mí. Caetano respondió: tú me enseñaste que el amor no necesita gritar para ser real, que puede nacer del silencio, crecer en la ausencia y afirmarse en los detalles. No quiero prometerte felicidad, solo quiero prometerte verdad y el coraje de quedarme, incluso cuando se ponga difícil. Después de eso, no hubo fiesta. Hubo una cena al aire libre, bajo luces cálidas colgadas en cuerdas, entre risas, abrazos y música suave. Nada era perfecto, pero todo era auténtico. Cada mirada, cada gesto, cada roce entre ellos llevaba el peso de una historia que comenzó de la forma más improbable y contra todas las estadísticas floreció. Bailaron, lento, sin prisa, sin miedo. Y en ese momento, en la sencillez de una noche cualquiera, entendieron lo que tantas personas pasan la vida buscando: que el amor verdadero no necesita ser épico, solo necesita ser real. Así terminó la historia de una apuesta y comenzó la eternidad de un amor. No de ese que promete finales felices, sino del que elige, cada día, quedarse, incluso cuando el destino quiso impedirlo, incluso cuando el pasado gritó, incluso cuando lo inesperado ocurrió.